Bueno, cuando Sergio me invitó a hablar de social media acá en Montevideo Valley, si hay algo que no quería hacer era venir con una típica presentación de social media, de esas que vieron que tienen muñequitos de Windows con cartelitos que dicen Facebook y Twitter, y que dicen viralizar y humanizar la voz de la marca. Y sino que de lo que me pareció interesante hablar es de lo que yo considero que es verdaderamente la idea de un social media, que no es gestionar los canales que ustedes ya saben que hay que gestionar, sino estar mirando a futuro qué es lo que va a venir. Y para saber qué es lo que va a venir, uno siempre tiene que pensar en el pasado y mirar el futuro. Esta imagen loca la googleé poniendo Montevideo del futuro. Yo, para que ustedes, los que viven acá, sepan. No se pruebe un cartel de Marlboro, eso me preocupa. En 1865, Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, dijo: en un mundo en constante movimiento, el que se queda en el mismo lugar retrocede. ¿No? La idea, uno tiene la idea de que no, que si se queda en el mismo lugar, no avanza, no que retrocede. Y aún en 1865, que para nosotros es una cosa así como prehistórica, digamos, ya nos decían esto, que si en realidad nos quedamos esperando, todos los demás avanzan y nosotros retrocedemos. El punto es que Alicia, digamos, cometió el pecado de asomarse demasiado en la curiosidad y en el agujero y cayó por él. Y acá es un poco lo que yo decía, ¿no? George Orwell, autor de 1984, dijo en 1948, cuando la televisión no existía: quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controlará el futuro. Y a todos los grandes íconos de la tecnología los han acusado de ser gran hermano, ¿no? Ahí lo vemos a Bill Gates, a Google, a Facebook, a Steve Jobs. Este es el prólogo que escribió Ray Bradbury a su libro Fahrenheit 451 en 1953, cuando la televisión estaba en pañales. Él dice que cuando escribió el libro, él pensaba que era un futuro que iba a suceder en varias décadas, en 2 o 3 décadas. Pero que estaba caminando por Beverly Hills y vio una pareja caminando por la calle, que la mujer llevaba un aparato de radio del tamaño de una cajita de cigarrillos, con una antenita y un conito que le llegaba al oído, y que ella iba caminando abrazada, agarrada de su marido, que le ayudaba a cruzar la calle, pero iba ajena a él, escuchando voces lejanas y sonidos, ¿no? Y entonces decía, esto no era ficción, era un hecho nuevo en una sociedad que está cambiando, ¿sí? O sea, nos estaba viendo estas cuestiones que nosotros vemos hoy, de personas sentadas en el mismo bar, ambas mirando su smartphone, sentadas juntas, pero no están juntas. Él lo veía en 1953. ¿No? La televisión desde sus comienzos cambió algo que es muy importante, que es el eje de la mirada. Dejamos de estar sentados unos frente a los otros para estar todos sentados frente a la tele. ¿Sí? Lo que está en blanco y negro es un aviso de televisión, de cuando la televisión surgió. O sea, no es algo que nosotros deformamos. Desde que la televisión surgió, dijo: ahora todos me van a mirar a mí. Y se van a dejar de mirar entre ustedes. Y entonces todas estas imágenes, que cada vez son más cotidianas, de gente que está sentada, mirando su pequeña televisión de mano ahora, y alejada los unos de los otros, es algo ya presente. Incluso cuando nosotros nos enojamos y les decimos a nuestros hijos que dejen de jugar con lo que están jugando, con su pantalla, y vengan a comer, estamos haciendo algo que es absolutamente opuesto a lo que los ponemos en los autos. Estos no son imágenes ficcionales, sino que son imágenes de compañías que se encargan de eso. Vos le llevas tu auto, le decís dónde querés las pantallas y ellos te las ponen. Y entonces hicimos que nuestros hijos dejaran de mirar por las ventanillas, que era algo que hacíamos, por lo menos yo cuando era chica, ¿no? Íbamos mirando el panorama. Y entonces polarizamos las ventanas de los autos, o sea que ya no se ve mucho para afuera, y les pusimos una pantalla delante. Y después nos enojamos cuando los llamamos para comer y no quieren dejar la pantalla que tienen en su propio cuarto. En 1964, cuando Internet era el sueño alocado de unos militares en Estados Unidos,
Ya Marshall McLuhan decía: los medios electrónicos arrancarán a la humanidad de su confinamiento, transformarán al mundo en una aldea planetaria, producirán la mutación de la percepción, de las actitudes y de la comunicación y tendrán efectos revolucionarios en la educación. ¿Sí? Antes de que Internet existiera, este buen señor imaginaba una aldea planetaria donde todos íbamos a estar conectados y que eso nos iba a cambiar. Borges dice: un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla el espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de mares, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que el paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Y uno dice: ¿y esto qué tiene que ver? Pero cuando surgió el nuevo timeline de Facebook, dejamos de tener Facebook desde el momento en que nos adherimos a la plataforma, y si ustedes scrollean hasta abajo, aparece el nacimiento de ustedes. O sea, Facebook nos está vendiendo que va a ser la biografía de nuestra vida. Y que si en algún momento vamos poniendo hitos, ¿no? Me compré una casa, nació mi hijo, me casé, y uno va cargando de eso, en algún momento podría ser un handbook de tu propia vida, desde tu nacimiento hasta tu muerte. Simon Papert es una de mis personas favoritas en todo lo que tiene que ver con Internet. No sé si alguno lo conoce. Es el director del Media Lab en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology. Y él decía, él cuenta que cuando él era chico jugaba en el galpón de atrás de la casa de los padres, porque el padre arreglaba cosas y entonces tenía engranajes y aparatos. Y entonces él construía algo y después podía, cuando se aburría de jugar con eso, podía destruirlo y volver a construir otra cosa con lo mismo. Y entonces dice esta frase que dice: la computadora es el Proteo de las máquinas. Proteo es un ser mitológico capaz de convertirse en cualquier cosa. Él dice: la computadora es el Proteo porque yo trabajo un rato y después me pongo a ver una película. Y después llamo a mi novia, y después veo fotos, y después me pongo a jugar, y después vuelvo a trabajar, todo con mi misma computadora. La transformo y la transformo en distintas cosas. Si a alguno no le sonaba, Simon Papert es el papá de esto. ¿Sí? ¿Alguno sabe qué es esto? Logo. Logo, el primer lenguaje de programación pensado para que los chicos en edad escolar pudieran empezar a programar. El papá de esto es Simon Papert. La palabra ciberespacio estuvo escrita en un libro antes de que el ciberespacio existiera. En el año 84, William Gibson escribió un libro que se llama Neuromancer, en donde describía que las personas se encontraban en lugares virtuales y establecían contactos ahí. ¿Sí? Y hablaba de eso como el ciberespacio. Y en el año 84 ni siquiera existía la World Wide Web, ¿sí? Que es del año 89. Esta es otra de mis personas favoritas por la capacidad de visionar el futuro que tuvieron. En el año 85, ya Nicolás Negroponte nos decía Being Digital, ¿no? Ser digital. Escribió un libro que se llama Being Digital y se tradujo así, con el juego de To Be or Not to Be. Y decía: el futuro ya está aquí y solo existen dos posibilidades: ser digital o no ser. Esto puede aplastar organizaciones, globalizar a la sociedad, descentralizar el control y ayudar a armonizar a la gente, más allá de que se sepa si eres o no un perro. Y esto, en el año 85, muchísima gente ni siquiera lo entendía todavía. De hecho, demoró 8 años en que esto se entendiera como un chiste, ¿no? En Internet nadie sabe que eres un perro. Salió como un chiste en la revista The New Yorker. Sí, nosotros tenemos esta imagen de dibujito donde hay una gorda fea con un avatar de mina divina chateando con otro que es un gordo terrible, pero que tienen un avatar de chico buenísimo, y los dos están, digamos, viviendo la realidad de que están con esa persona que está en el avatar. Paul Virilio, por ahí tampoco le suena, en los años 90 estaba impactado por dos hechos que sucedían a la vez. Uno era la Guerra del Golfo. Ustedes saben que fue el segundo hecho de la historia de la humanidad que se transmitió a todo el mundo al mismo tiempo. El primer hecho fue la llegada del hombre a la luna. El segundo hecho que se transmitió a todo el mundo al mismo tiempo fue la Guerra del Golfo. Y la otra cosa que lo tenía subyugado era el caso Rodney King. Sí, él define 3 revoluciones a lo largo de la historia de la humanidad. La revolución industrial, ¿no? La máquina de vapor. La revolución de los transportes, los hermanos Wright, del avión. Y la revolución de las transmisiones.
¿no? Estas eran las imágenes que en los años 90 veíamos de la guerra del Golfo. ¿Sí? La primera guerra que no mostró sangre, que mostraba y explosiones lejos. Y la otra cosa que lo tenía subyugado era esto. No sé si alguno se acuerda del caso Rodney King. Es un negro que en Los Ángeles lo golpean y lo mueven a palos la policía. Él va a declarar, obviamente se declaran inocentes la policía, y aparece esto. Un video amateur de alguien que había filmado la golpiza. Y con esto, digamos que parece algo menor, es como que cambió una cuestión de que ya nada de lo que nosotros hacemos es anónimo. Siempre cuando salimos puede haber alguien mirándonos. Todos nosotros portamos ahora cámaras de fotos y cámaras de video en nuestros bolsillos y tenemos internet, así que podemos hacer incluso transmisiones en tiempo real. Por lo tanto, nada de lo que hagamos ya es anónimo. El otro día alguien decía, lo único que va a ser anónimo es lo que pensás. Sherry Turkle, por ahí tampoco les suena. Sherry Turkle, además de ser la mujer de Simon Papert, trabaja también en el MIT. Y en el año 97, cuando yo estaba escribiendo mi tesis de grado en la Universidad de Buenos Aires sobre el impacto de la tecnología en la sociedad, escribía un libro que se llamaba The Life on the Screen, ¿sí? La vida en las pantallas. Y decía, un sistema de redes que se expande con rapidez, conocido colectivamente como Internet, enlaza a millones de personas en nuevos espacios que están cambiando la forma en que pensamos, la naturaleza de nuestra sexualidad, la forma de nuestras comunidades, nuestras verdaderas identidades. Ella estaba absolutamente subyugada en estos años por algo que posiblemente haya llegado demasiado temprano a su tiempo. ¿Qué es esto? ¿Quién se acuerda de esto? Second Life, ¿sí? ¿No? La posibilidad de construir tu propia identidad y tu propio mundo. ¿Vieron ahí uruguayos? Second Life. En donde ella estaba absolutamente subyugada por eso. Es una persona que para mí tiene la cabeza puesta en el futuro. El año pasado escribió este libro, que se llama Alone Together, que define cómo estamos nosotros hoy. Estamos solos y juntos, estamos solos y estamos con un montón de gente. Yo el otro día preguntaba y decía, ¿cuántos de ustedes recibieron más llamados telefónicos por su cumpleaños, llamados telefónicos y visitas personales, que mensajes en el muro de Facebook? Y la mayoría me va a decir, no, recibí más menciones en Facebook que llamadas a mi casa diciéndome, che, feliz cumpleaños, o que gente que vino a verme. Ignacio Ramonet es el director de Le Monde Diplomatique, el diario francés. En el año 2001, él decía, la idea de que Internet nos va a permitir cerrar una brecha choca con una realidad material muy concreta, que es que Internet efectivamente forma parte de la nueva revolución. Él estaba en esos años impactado porque decía, en la isla de Manhattan hay más teléfonos celulares que en todo el África. Que Internet nos va a igualar no es cierto. Internet nos va a separar en inforricos y en infopobres. Este tal vez tiene más prensa y por ahí lo conocen, Mark Prensky, es el papá de estos conceptos de inmigrante digital y nativo digital. Y también tiene un montón de libros que habla de videojuegos, de cómo enseñarle a los chicos a través de videojuegos. Es autor de esa frase que aparece abajo, que yo la vi en remeras en Estados Unidos, que dice que no tengo un déficit de atención, simplemente no te estoy escuchando, ¿no? Que define un poco a la juventud actual. Y él habla de, digamos, la división entre lo que llama la generación X y la generación Y, ¿no? La generación X, no sé cuántos generación X hay acá, pero digamos yo soy una de ellas. Los nacidos en los 70, ¿no? Somos la generación que según él lo vivió todo. ¿Por qué? Porque vivimos desde la televisión en blanco y negro hasta los LCDs. ¿Sí? Que jugamos a las bolitas, a la cuerda, pero también al Atari, al Nintendo, al Sega, al Xbox, Wii, etc. La gente que vivió Internet desde el comienzo, ¿sí? Que teníamos esos modems que hacían ruido. No me levantes el teléfono. Gente que vio surgir el SIDA, que vio caer el muro y que usó su primer celular, aparato así inmenso que no cabía obviamente en un bolsillo y que duraba unos poquitos rato con la batería, y que ahora tenemos smartphone, ¿no? Y posiblemente esta viñeta define mucho a esa generación que en los años 90 nuestro papá nos preguntaba Internet, la pequeña E en el escritorio, y que hoy nuestros niños nos dicen Internet, esa F en el escritorio. Contra la generación Y, que también será posiblemente más de la mitad de los asistentes hoy,
la generación entre los que nacieron después del año 82, ¿no? La primera generación que nació sin la Guerra Fría, donde los norteamericanos están peleados con los rusos que son malos, bien. Y que vio ya Internet como el auge, las .com, ¿sí? La generación que se crió con reality shows, las familias ensambladas, ¿sí? Los tuyos, los míos. Los que no tuvieron discos ni cassettes y tuvieron directamente CDs. Y a ellos los considero los primeros nativos digitales, ¿no? Aunque obviamente es medio general, ¿no? Y posiblemente algunos de esos una maldición china dice, ojalá vivas en tiempos interesantes. Y yo creo que sin duda estos son tiempos interesantes, ¿no? Donde tenemos la posibilidad de enterarnos de hechos. Esta imagen fue tuiteada antes de que lo levantaran los medios tradicionales, no un accidente en un avión. Pero también la cobertura que se hizo de los 33 mineros, el rescate de los 33 mineros con los mensajes de todo el mundo inundando las redes, mandándoles fuerza y eso. Y yo me acuerdo que era de noche, ¿se acuerdan? Porque los rescataron de noche por la cuestión de que la luz los podía dañar la vista. Y entonces era de noche, yo tenía la televisión en mute para que mi hijo no se despertara. Y veía en Twitter como la gente iba diciendo, sacaron al tercero, sacaron al cuarto, sacaron al quinto. Vino la amante del tercero. ¿No? Un país decide que va a cortar las comunicaciones. Pone en aviones a los periodistas extranjeros y los manda de vuelta a sus países. Y la gente encuentra huecos en la red donde seguir contando qué pasa, ¿no? Todos supimos lo que sucedía en Egipto porque no hubo forma de dejar incomunicado un país, ni aún si su gobierno se pusiera de acuerdo para hacerlo, ¿no? Y los acontecimientos en Inglaterra, los disturbios, donde no solo la gente se organizaba para hacer disturbios, digamos, a través de las redes sociales, sino donde la policía los buscaba a través de las redes sociales. Y esta imagen, que la vi recién también en otra imagen, esta imagen, no sé cómo ustedes se enteraron de la caída de las torres, pero la mayoría cuando yo pregunto me dice que se enteró por la televisión. Yo estaba en mi casa porque era 11 de septiembre y yo no daba clase porque era el Día del Maestro en Argentina. Y entonces me llegó un mail de un amigo que decía, mirá, y esta foto. Tardé 3 segundos, prendí la tele y me enteré de lo que estaba ocurriendo. Pero imaginen qué hubiera pasado si esto hubiera ocurrido hoy. Porque acá no existía ni Facebook, ni Twitter, ni YouTube. ¿Sí? La gente que se comunicó, que estaba ahí, hubo gente que llamó por teléfono a familiares, y hubo gente que mandó mensajes de texto a familiares. Pero todas, si lo piensan, son comunicaciones uno a uno, ¿no? Yo llamé a un otro, yo le mandé un mensaje a un otro. Si ahí hubiera habido gente con redes sociales, si yo hubiera estado ahí adentro, le hubiera mandado el mensaje a todos mis seguidores y a todos mis amigos de Facebook al mismo tiempo. Y entonces tendríamos más imágenes, si ustedes lo piensan, un montón de imágenes de la caída de las torres desde afuera de las torres. No tenemos imágenes de las torres mirando el avión que viene de frente, digamos. O sea que esa gente no estuvo comunicando a través de las redes sociales. Pero, ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido distinto esto. No sé si la vieron, esta es una publicidad de Twitter, donde el muchacho está tomando una taza de café, le vibra el celular, lo levanta, lo mira y levanta la taza de café. Y vibra todo. Y Twitter dice, Twitter es más rápido que un terremoto. Hicieron el estudio en Estados Unidos y la posibilidad de viralizar un mensaje era más rápido que la capacidad de la Tierra de temblar. ¿No? Y cómo el paradigma de quién tiene la verdad ha cambiado por cosas tan tontas como esta. Y ustedes dirán, ok, pero viniste a hablar de social media, ¿qué estás pronosticando para el tiempo futuro si decís que todos estos fueron los verdaderos visionarios de Internet? Porque nos cansamos de ver gente que se autopostula visionaria de Internet, ¿no? Lo escribe incluso de su bio de Twitter, dice Visionary Internet Leader. Y después nos dice, esta es la generación Facebook. Y vos lo mirás y decís, sí, claro, ya sabía. Mi hijo tiene Facebook, mi hijo tiene Facebook. O sea, que vengas a decir cosas que ya sabemos, o que vos vayas a una empresa, te digas experto en redes sociales o experto en social media, y vayas a una empresa y le digas, ustedes tienen que tener fanpage. Digamos, no estás actuando como un experto. Entonces,
Uno dirá, bueno, ok, y entonces, bueno, la idea es que si uno conoce la historia puede empezar a proponer futuros posibles para esto. ¿No? Posiblemente, o sea, ¿Facebook va a existir en 5 años? ¿En 3 años? ¿En 10 años? ¿Qué red social vamos a estar usando? ¿Twitter va a seguir existiendo? ¿Twitter tiene más posibilidades de continuar en el tiempo que Facebook? Y entonces uno dirá, bueno, podemos hacer un ejercicio y al menos tirar hipótesis a ver si se cumplen o no. ¿No? Esta es la pantalla de Yahoo y esta es la pantalla de Google. ¿Qué diferencia importante a simple vista notan? La de Yahoo está llena de cosas. ¿Sí o no? ¿No? Yahoo tuvo como visión comercial ir incorporando cosas, hasta el horóscopo, el clima, el mail, el correo, los grupos. Todo adentro. Y Google tendió a esta imagen simple, en donde sí tiene una cabecera, donde tenemos algunas de sus plataformas adheridas, ¿no? O acopiadas, pero, digamos, esto, una pantalla blanca con un nombre y 2 botones. ¿Por qué decimos googlear? Y no decimos, nunca dijimos yahuear. Ok, me dirán, porque yahuear es impronunciable. Googlear tampoco es muy pronunciable, sobre todo porque en español nosotros no tenemos mucha combinatoria de letras con gl. ¿Sí? No tenemos tantas palabras, sobre todo que sean intervocálicas, sí tenemos globo, pero no tenemos palabras que tengan la GL tanto en el medio. Por lo tanto, articulatoriamente esto sería muchísimo más francés, ¿no? Una cosa más gangorosa que para el español. ¿Por qué no dijimos nunca altavistear? Laicosear. Altavistear daba muchísimo más para el español que googlear. Decimos googlear como sinónimo de buscar. Y acá demuestra Google que tuvo éxito en algo. Frente a Yahoo, que sabemos que... No, y estas son 2 capturas de Facebook y de Twitter. Si bien Twitter sumó cosas, Twitter tiende muchísimo más a la simpleza que Facebook, que nos descarga avisos, momentos, cositas, barritas, y digamos mucho más complejo. Por lo tanto, si uno simplemente hiciera una ecuación 1 a 1, diría Facebook se está convirtiendo mucho más en Yahoo y Twitter se está convirtiendo mucho más en Google. Y si esto pareciera menor, aunque la Real Academia Española, sobre todo acá en Latinoamérica, nos parece una cosa absolutamente de y prehistórica, que haya incorporado las palabras, le da una continuidad en el tiempo distinta. Yo digo, ¿decís facebookear? ¿Estoy facebookeando? Pero sí estoy tuiteando. Y esto no es un dato menor, que haya incorporado blogs y que el año que viene nos prometa incorporar tuitero y un montón de palabras asociadas. ¿No? La Real Academia Española le está pronosticando a Twitter más tiempo de vida que a Facebook. Y las últimas imágenes, que tienen que ver por ahí con mi propia panorama de lo que puede ser la continuidad. En estas viñetas que se llaman Internet en nuestros tiempos, hablan de que Internet antes, uno se encontraba en Internet con gente que no conocía, ¿no? Uno abría el IRC y hablaba con desconocidos. Y que hoy en Facebook uno habla con gente que sí conoce. No habla tanto con extraños. ¿Sí? Y que era mucho más divertido. Se está perdiendo lo que hizo grande el Internet, las conexiones aleatorias con gente interesante de todo el mundo. Sí, hay más redes que nos hacen buscar a gente que conocemos y menos redes que nos hacen buscar a gente que no conocemos porque nos unen con ellos, cosas que vamos a descubrir si nos interesa, como compatibles. Y entonces, lo que yo pensaba, y también tiene que ver con algunas cosas que dijeron acá en otras charlas, es cuáles son los nichos posibles de encontrarnos, entonces. Y yo traje una propuesta que tiene que ver con la medicina, que también hablaron acá hace un rato. El año pasado contraté los servicios de 23andMe. No sé si alguno conoce, es una startup en Estados Unidos. La creadora del startup es la mujer de uno de los hombres de Google. Y lo que te permite es hacer un análisis sintético de tu ADN. Tuve algunos problemas de delivery, porque obviamente no mandaba a Buenos Aires donde yo estaba, pero se lo mandé a un amigo en Estados Unidos que viajó con las cajitas, que qué sé yo. Después hicimos la prueba, compré 2 cajitas, una para mí y una para mi hijo. Le saqué saliva con una jeringuita porque no quería escupir, es chiquito, y le daba impresión. Y después conseguí otro amigo que viajara con las cajitas, lo mandara por correo y obtener el análisis sintético de todo mi ADN.
Ustedes dirán, primero lo que todo el mundo me dice es, ay, ¿querés enterarte de esto? Sí, prefiero enterarme de esto antes, ¿no? Y saber qué posibles cosas, no voy a tener Alzheimer, no voy a tener Parkinson. Yo seguramente me muera porque caiga alguna de estas luces en la cabeza. Y además de eso, y que me enteré que tengo como el 89% del ADN compatible con el de mi hijo, que si ustedes lo ven se dan cuenta enseguida sin ser genético, porque dicen, ay, el nene es un calco tuyo. Además de eso, lo que te permite, si vos seguís pagando, además de que te va dando como el upgrade de las cosas que va investigando, es que vos te podés enterar de que otras personas en el mundo tienen un código genético similar al tuyo. Uno dirá, ay, qué asco, ¿qué lo quiero? Bueno, a ver, la gente se muere, busca durante días y días porque no consigue un cero negativo para la abuelita. Yo acá los tengo todos juntos. No solo sé si tienen el mismo grupo sanguíneo que yo, sino que además sé si son genéticamente compatibles. Y entonces esa gente a veces te manda mensajes y te dice, hi, I am Frank. Y te dice, la plataforma dice que tenemos un código genético. Y yo digo, esta es una posible red social nueva. Ok, si buscamos novias en Match, según si les gusta acampar o les gusta el reggaetón o el grunge, y si les gusta salir o son más bien, y si son rubias o de ojos celestes, ¿por qué no buscar por el código genético completo? Pareja. Y además, que el día de mañana, si estas redes sociales tienen cargado, además, quienes conservan sus células madre, cuando yo tenga algún problema, simplemente le voy a poder chiflar a Mark, que tenía un código genético similar al mío, que me done un poco de sus células madre porque tengo un problema en los riñones. Y no estar postrada 3 años con diálisis esperando un trasplante. Sino estar acá. Puedo engendrar gente que sea genéticamente compatible a mí, no solo por razones médicas, también por razones emocionales. Por la continuidad de la especie. Quienes con el código genético macheable al mío damos productos mejores. Y hay otra red social que es bastante interesante que se llama Patients Like Me, que también para mí tiene un futuro de red social, por ejemplo, que lo creó una persona que tenía un familiar con una enfermedad muy rara, de esas que son 1 en 1.000.000, de obviamente le dijeron que era una enfermedad terminal, que no había tratamiento y que iba a morir. Esta familia no se dio por vencido y se puso a buscar por todo el mundo a alguien que hubiera tenido la misma enfermedad. Después de buscar y buscar y buscar, encontró a alguien que había hecho un tratamiento experimental, hicieron el mismo tratamiento experimental y esta persona que aparece en el video de la primera página sobrevivió. Entonces dijeron, los médicos no lo saben todo. A veces quien sabe más sobre una enfermedad es el enfermo de esa enfermedad. Entonces, ¿por qué no construir conocimiento a partir de eso, sobre todo en enfermedades tan raras? Y entonces, posiblemente haya un nicho de nuevas redes sociales que tengan que ver con cosas muy específicas. Y entonces este Facebook, donde nos reúne con mi tía y el chico que estudia conmigo, que por ahí no nos une nada, más que eso casual, digamos, donde encontremos gente anónima, como yo decía, eso que se había perdido en internet, de buscar gente interesante, anónima, pero que nos una a algo en particular, que además sea piola y utilizable, pero ahí son las futuras redes sociales. Este es el final por ahora. Nadie quiere preguntar del futuro, ¿eh? Dígame. Acá. No. ¿Te parece que Google Plus el problema fue el timing? No, el problema de Google Plus fue el mismo problema que tuvieron con Google Wave y con Google Buzz, y que a Google le salen mal las redes sociales, como nosotros las entendemos. A Google le sale bien esto, el buscador y la ingeniería de searching, digamos, YouTube, digamos. Me parece que le sale bien. Intentar que nos comuniquemos a través de su misma plataforma le viene saliendo mal desde 3 plataformas. No, a todos nos sale bien todo. A Mark le sale bien esto, a Google no.
Yo creo que es solamente eso. Le espero que no sea lo que todo el mundo dice que va a pasar, que es que nos, digamos, obliguen al buscador a buscar los resultados primero en su red social para obligarnos a usarla. Porque creo que le va a salir mal también. Es lo único que deseo. Mi pregunta es, si no hubiera estado Facebook, ¿qué hubiera pasado? ¿Estaríamos en Twitter? No, sí, siempre hay gente en Google Plus. O sea, en Google Plus hay gente viva, ¿eh? Yo les aseguro que yo posteo cosas y tengo me gusta y más unos y me aparecen comentarios. O sea, gente hay. Pasa que no estamos todos. Ese es el problema. El problema no es que no la use nadie, sí la usa gente. ¿La usa masivamente todo el mundo o no? Todos tenemos Facebook. ¿Quién no tiene Facebook acá? 1, 2, 3. Ok. ¿Ves? Estamos todos en Facebook. Sorry, ¿no? Es lo que se me limita. Yo tengo una pregunta acá. Uno de los que no tienen Facebook. Ok. Sí tengo LinkedIn. Porque me parece mucho más útil y serio. Pero justamente es parte de la pregunta, a ver qué opinión tenés de LinkedIn, que también es un poco como una red un poco más vertical, así como 23andMe y esas. Y la otra, específicamente sobre esta del ADN, por un lado me interesa tener resultados de mi ADN y saber por dónde va la cosa, pero por otro lado me asusta un poco que un tal Mark me diga, che, somos re parecidos. ¿A qué nivel, y venimos de una charla de protección de datos, etcétera, a qué nivel se puede configurar esa privacidad? No, 23andMe tiene varias configuraciones, vos podés no compartir nada, o sea, decirle sos 21, 24, 04 de Cono Sur, no sé, o sea, le parecen 2 datos, después podés compartir un perfil un poco más amplio, después podés compartir todo tu ADN, ya tiene niveles, digamos, de protección. Bien, ¿y LinkedIn? LinkedIn está bien, pero digamos, no busca que la gente se contacte, establezca relaciones en tiempo real adentro de la plataforma. Digamos, funciona más como si fuera el páginas amarillas de todos nosotros, ¿no? No sé si acá se llaman páginas amarillas también. O sea, digamos, es eso, es como vos de entrada, además, cada tanto entras y te dice 24 personas vieron tu perfil esta semana. Y vos decís, bueno, ok. O sea, ahí también son como los Mark que te escriben. Vos decís, ¿qué estos quiénes son? Entrás a mirar a algunos y decís, sí, ¿quién es? O sea, no quiere que esas personas se comuniquen en tiempo real. Es como un reservorio, ¿no? No hay mucha... Si bien vos podés mandar un mensaje, pero le llega por correo, y el correo electrónico siempre es un timeline diferido, porque la gente lo responde cuando se le da la gana y por ahí no lo responde. O sea, no hay una interacción real ahí. Me parece que cumple su objetivo y LinkedIn lo está haciendo muy bien mientras no quiere convertirse en Facebook. Acá. Sí. Primero que nada, bienvenida a Uruguay. Gracias. Y segundo, yo personalmente tengo la convicción de que como la tecnología nos va a salvar como de la propia autodestrucción. Ok. ¿Vos pensás que la tecnología debilita la democracia o la va a profundizar? De acá a los próximos 20 años, ponés. No creo que no creo que debilite la democracia. Me parece que está cambiando las formas de democracia y cambiando las formas de participación. Yo estuve el otro día en Buenos Aires durante el 8N, habrán todos oído hablar, y salía el otro día, me llamaron de varias radios para hablar de qué me parecía esta cosa de las convocatorias ciudadanas a través de redes sociales, sin partidos políticos que las llevaran, sin dirigentes claros, con consignas medio, digamos, piacheres de cada subgrupo. Yo dije que me parecía muy bien, digamos, que posiblemente iba a cambiar las formas de hacer política, y si no, preguntémosle a Obama, que hace 2 elecciones que viene ganando gracias a haber logrado encauzar las masas colectivas a través de las redes sociales. El otro día leía de la campaña de Obama y decía que gastó más, este año, a diferencia del 2008, digamos, gastó más guita online que offline. O sea, hizo más inversión online que offline. Y generó esta cosa que se llamaba el dashboard, que era la red social de los demócratas, donde logró reencauzar a todos a través de las redes sociales y realmente, digamos, ha basado sus candidaturas en apoyarse mucho en la red. O sea que las formas de hacer política a partir de las redes sociales están cambiando. Vos como político las podés aprovechar o te pueden derribar. Nuestros políticos de este lado del continente están como un poco lentos para todo eso. Así que posiblemente los vengan derribando un par de elecciones hasta que se pongan cancheros, supongo. Espero. Me contraten.